estábamos viendo sobre la reproducción en los animales vertebrados. Decíamos que los animales vertebrados son los animales que tienen columna vertebral y tienen huesos. Se divide en 5 grupos. El grupo de los anfibios, reptiles, aves, mamíferos y peces. Dentro de esos 5 grupos de animales vamos a ver cómo es la reproducción de cada uno de estos grupos. Pero para ver cómo se reproducen los peces, anfibios, aves, mamíferos y anfibios, primeramente tenemos que tener en claro qué es la reproducción. Profe, Mande. yo aquí pegado imágenes sobre las crías. Muy bien, muy bien. Me alegro que vaya, vaya ayudándose con dibujos en cada una de estas de la reproducción. Pero yo le iba a pedir que después de ver los 3 tipos de reproducción, ahí sí vamos a pegar dibujos de cada uno de los 3 grupos, ¿no? Vamos, habíamos visto ya la reproducción ovípara que es mediante huevos. ¿Quiénes lo hacen? El grupo de los anfibios, los peces, las aves y los reptiles. Reptiles. Vamos, dentro de la reproducción vivípara lo hacen la mayoría de los mamíferos, con excepción de los monotremas y de los marsupiales. Sí. Y la ovovivípara, lo siento, y la ovovivípara que era la que nos faltaba, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entonces vamos, voy a poner pegadito al margen ovovivípara. Lo siento. Ovovivípara. Mirará cómo está escrito, por favor. Ovovivípara. Eso copiamos, no, Lice. Y voy a poner al ladito, son una mezcla entre los animales ovíparos y los animales vivíparos. Ovovivíparos son una mezcla entre los animales ovíparos y los animales... Copiamos. ¿Qué voy a copiar? Son una mezcla entre los animales ovíparos y los animales vivíparos. Son una mezcla entre los animales ovíparos y los animales vivíparos. ¿Qué quiere decir con esto? Que se reproducen mediante huevos y esos huevos están dentro del cuerpo hasta que eclosionan. ¿Quiénes realizan este tipo de reproducción? Algunos reptiles. Y dentro de estos reptiles tenemos a las serpientes. Mande. ¿Hasta dónde copiamos? Copiamos todo. Son una mezcla entre los animales ovíparos y los animales vivíparos. Hasta ahí. Son una mezcla de los animales ovíparos y los animales vivíparos. Ya, profe. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tenemos claro, ¿no? Que la reproducción es perpetuar la especie, es mantener la especie. ¿Cómo lo pueden hacer? De 3 formas. Puede ser vivípara, ovípara y ovovivípara, ¿no? Ovípara mediante huevos, vivípara el desarrollo es dentro del vientre de la madre, y ovovivíparas, que es la combinación entre la reproducción ovípara y vivípara. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Lice. No, listo. Entonces, ¿puedo pasar? Sí. Sí. Yo, profe, yo.
¿Cómo se vinculan la vivípara y la ovovivípara? Aquí está. Las serpientes tienen sus huevos, ponen sus huevos dentro de su cuerpo y en su cuerpo eclosionan estos huevos. ¿Sí? Listo. ¿Qué quiere decir? Ovíparos ponen huevos. ¿Y qué quiere decir vivíparos? Que lo hacen en el vientre de la madre. Estos huevos crecen dentro de la mamá y la mamá los va a cuidar hasta que vuelven a salir sus crías. ¿Sí? En el caso de las serpientes. Ya, vamos. ¿Alguna pregunta con lo que es la reproducción? ¿Sí o no? No, profe. ¿Está claro sobre la reproducción? Dice, perdón que le interrumpa, ¿me puede reenviar el examen porque ya fueron a ver? Porque a mí no me salían los exámenes, me salía no hay archivo adjunto, entonces no pude dar el examen. ¿Puede reenviar? ¿A mí a quién me pregunta? Miguel Macías. Listo. Ya voy a ver si me permite el sistema enviar. ¿Ya? Listo. Ya listo. Ya, me avisa cualquier novedad, por favor. Decía, preguntas sobre reproducción. Ninguna. Ninguna. Entonces, vamos. ¿Será lo mismo o es diferente? Reproducción y fecundación. No. Es distinta. ¿Qué tiene de diferente o cuál es la diferencia entre fecundación y reproducción? Vamos. ¿Cuál será la diferencia entre reproducción y fecundación? Que unos animales pueden poner huevos y otros no. Listo. La reproducción, mantener la especie, ¿sí? Fecundación quiere decir que se van a juntar óvulos con espermatozoides. ¿Quién proporciona óvulos? ¿Los machos o las hembras? Las hembras. Listo. ¿Y quién proporciona espermatozoides? ¿Los machos? Los machos. Los machos. Entonces, para hablar de fecundación tenemos que tener en claro que puede ser esta interna y externa. ¿Qué quiere decir interna? Que se realiza en el ¿Se puede ir interior. al baño, por favor? Vaya, por favor. Ya, vamos. Dice que fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de fecundación, cuando hay machos y hay hembras. Es decir, hay óvulos y hay espermatozoides. En cambio, en la reproducción únicamente sabemos que hay las crías que pueden hacerlo de tres maneras, mediante huevos, por el vientre de la madre y la combinación de las dos anteriores, ¿no es cierto? Entonces, la fecundación es diferente a la reproducción. ¿Qué es lo diferente? En la fecundación hay unión de óvulos y espermatozoides formando lo que comúnmente se llama huevo o cigoto. ¿Sí? ¿Sí ha visto que en algunas imágenes nos aparece unos símbolos de machos y otros símbolos de hembras? ¿Sí ha visto? ¿Sí o No, yo no. ¿No ha visto? Entonces, listo, déjenme darle uno de esos dibujos. Vamos, déjenme ver en qué página está. Listo, vamos, ubíquese por favor en la página 37 de su libro. Ya, ubíquese en la página 37 de su libro. Profe, no. Es este teacher, el de azul. El de azul, teacher, es este. puedo. Listo. Profe, Vamos, ubíquese en este dibujo de... profe, ¿puedo? ¿Me puede volver a aceptar? Necesito, acá rato se me está parando la computadora, necesito reiniciarla. ¿Me puede volver a aceptar? Sí, puede solicitar, no hay problema. Vamos. Mire, ahí tenemos una fecundación. ¿Qué página, profe? Página 37 de su libro, en la parte de aquí abajo. Es la fecundación interna. Ya.
ahí tenemos, mire, estos de aquí afuera son los espermatozoides y esta grande es el óvulo. Para que haya fecundación se va a unir estas dos células. ¿Cuáles células? El espermatozoide y los Y el óvulo. óvulos. Los espermatozoides, los machos, y los óvulos, las hembras. Cuando esto se fusiona, se une, así como está aquí, forma lo que es el huevo cigoto. Y ese huevo cigoto va a experimentar cambios hasta convertirse en un nuevo ser. ¿Sí? Lo que no pasa en la reproducción. Si usted abre un huevo de la gallina, ¿no es cierto? Ujú. Para que se reproduzca, para que se haga pollito ese huevo, ¿qué tiene que pasar? Permanecer dentro del huevo hasta que se reproduzca. Debe mantenerse a una temperatura hasta que ese huevo se convierta en ¿qué? Un pollito. En un Un pollito. pollito, ¿no es cierto? Que cuando ya esté lo suficientemente maduro, el huevo se partirá, la cáscara se partirá, haciendo que el nuevo pollito salga, ¿no es cierto? Lo que no pasa en la fecundación. En cambio, en la O sea, fecundación, unión de óvulo o sea, y espermatozoide formando el huevo espermatozoides. cigoto para dar origen a un nuevo individuo. ¿Está claro Teacher, ¿qué es la individuo diferencia entre ¿qué es fecundación y individuo? reproducción? O sea, dos cédulas se forman para unir un huevo que es el óvulo y el espermatozoide que son el macho y la hembra y ahí se forma un huevo y ahí crea un nuevo individuo. Pero no es que, a ver, quiero que esta parte me quede clara. Dos células, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las células? El óvulo, que es el redondito, y el espermatozoide, el que está afuera, ¿no es cierto? Estas dos células se van a unir para formar, ¿qué? El huevo o cigoto, es decir, esto de aquí. Permítame un segundito. Listo, mire, este cigoto es la unión de ¿qué? Del espermatozoide con el óvulo. ¿Para qué? Para que en las transformaciones, en los cambios que va a sufrir, va a pasar esto en su interior hasta que cuando vuelva a nacer. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Sí. Sí, listo. Entonces, la reproducción, mantener la especie. Fecundación, unión entre espermatozoide y óvulo para formar un huevo o cigoto. ¿Sí? Listo. Y teacher, ¿qué nos contará de la fecundación externa? Vamos. Tenemos dos tipos de fecundación. La fecundación externa, que quiere decir fuera. Por ejemplo, aquí en la fotografía vemos a los, ¿cómo es? Tiburones, peces, tortugas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estos organismos? Hay machos y hay hembras. ¿Qué va a aportar el macho? Los espermatozoides, Los espermatozoides y las hembras. los óvulos. Los óvulos. Esos espermatozoides, esos óvulos son, ¿cómo es? Eliminados en el agua, que si es proceso de fecundación, esa hembra aceptará los espermatozoides que son atraídos por el agua y se producirá la fecundación, ¿sí? Externa porque lo hacen fuera, interna porque lo hacen dentro. ¿Me hago entender? Sí, teacher, yo sí Listo. entiendo. ¿Qué quiero decir con dentro? Por ejemplo, en este caso de aquí. Vamos. Mire, todo esto pasa en el interior del animal. Es decir, que el espermatozoide se juntó con el óvulo y dentro del mismo animal se forma el huevo o cigoto, luego de las transformaciones que tiene que sufrir en el mismo interior del animal, las nuevas crías. ¿Sí? Lo que no pasa en la mayoría de los animales acuáticos, que si usted alguna vez ha comido peces,
o pescado, va a ver que en esta partecita de aquí, de esta aleta, tiene un tipo agujero. Creo que todos hemos comido alguna vez un pez, ¿no es cierto? Y sí se ha dado cuenta que donde está esta aleta... Yo tiene no, una profe, a mí no pequeña me gusta el abertura. pescado. Yo ¿Se ha no. visto? Los que han comido pescado. En ¿cómo es? En esta aleta tiene un tipo agujero. Por ahí va a eliminar los espermatozoides, los machos, y las hembras, los óvulos, que en el agua se van a juntar y se van a fecundar y va a crecer un nuevo pescado. En cambio, en el interior, como su nombre lo indica, interna, ocurre todo ese proceso dentro del cuerpo del animal. ¿Sí? ¿Entendido? Entendido, Sí, profe. teacher. Listo. Entonces, ahora sí ponga, ¿cómo es? Deje un espacio para que usted pegue 3 dibujos. ¿Qué 3 dibujos? Después de esto, voy a hacer 3 espacios para pegar en el 1 una reproducción ovípara, al ladito una ovovivípara y al otro lado reproducción vivípara. ¿Sí? Yo hice la de vivípara, la de ovípara, solo me faltan los ovivíparas. Listo. Luego de... Lo hice en la anterior clase. Ya. Luego de ese espacio, usted vea el espacio que usted pueda necesitar. Puede dibujar, puede recortar, puede imprimir, como usted organice su trabajo. No hay ningún ¿Puede poner inconveniente. en la anterior lámina? Listo. ¿Ya? Vamos. Después de esta reproducción voy a hacer 3 espacios en donde voy a pegar 3 dibujos. ¿3 dibujos de qué? Una reproducción ovípara, una vivípara y una ovovivípara. Ovípara. Profe, también podemos dibujar. Qué bonita serpiente. Ya, usted puede dibujar, pegar, recortar, puede imprimir, como puede comprar una lámina, como usted se organice. Después de dejar ese espacio, voy a poner fecundación externa. ¿Ya? Vamos. Voy a poner un asterisco y voy a poner propia de los animales acuáticos. Es decir que la mayoría de los animales acuáticos, es decir, los que viven en el agua, van a tener fecundación externa. ¿Y cómo es esta fecundación externa? Que en el agua van a expulsar los óvulos y los espermatozoides, y en la misma agua se va a producir ¿qué? La fecundación, es decir, a unirse los óvulos con los espermatozoides, ¿sí? Externa, ¿ya? Que no me voy a olvidar que en la fecundación externa lo hacen la mayoría de los animales acuáticos. Mande. Profe, ¿puedo ir al baño? Me acabo de salir sangre. Vaya, por favor. ¿Ya? La mayoría de los animales acuáticos. Cuando le diga a Mario, dibuje un organismo que se fecunde externamente, ¿qué puede poner? Un óvulo y una... No, verá que yo no le estoy diciendo cómo es, cuáles son los gametos o las células. Yo le estoy diciendo organismos se reproducen por medio de fecundación externa. Los animales acuáticos. Los animales acuáticos. Animales Dentro de estos acuáticos, o sea, animales los acuáticos, peces, tiburones. ¿cuáles puedo poner? Los tiburones, Los las tiburones, ballenas, Los las peces. medusas, Los las peces. medusas. etcétera, etcétera. Pero las medusas no forman, una aclaración, las medusas no forman parte del grupo de los vertebrados. Entonces, las medusas no, ¿sí? Recuerden que estamos, un momentito, por favor, permítame no terminar terminar esta indicación y que quede claro. Cuando hablamos de vertebrados, recuerde que estamos hablando de los animales que tienen columna vertebral, tienen huesos, ¿sí? Si usted me dice la medusa, las medusas no forman parte de ningún grupo de vertebrados. Las medusas forman parte del grupo de los invertebrados. Ahora sí, pregunte. ¿Qué estamos haciendo? Por lo que le dije que me salió sangre. Eso. Únicamente habíamos puesto de título fecundación externa
y habíamos puesto un asterisco que dice propia de los animales acuáticos. Entonces, cuando le diga en la pregunta de examen, le pongo un tiburón y le pongo un perro, le digo, tache el animal que tiene reproducción, que tiene fecundación externa. ¿Cuál va a tachar? El tiburón. El tiburón. El tiburón. Muy digo. bien. Listo, vamos. Tiburón martillo. Vamos, ¿cómo es? El siguiente asterisco, póngale por favor. Perdón. Ya, voy a poner. Implica que óvulos sin fecundar y espermatozoides sean vertidos al agua. Ya, voy a poner. Implica que óvulos sin fecundar y espermatozoides sean vertidos en el agua. Entonces, para que haya fecundación externa, tanto los óvulos como los espermatozoides van a estar depositados ¿en dónde? Profe, En el agua. Muy bien. Mande. pero sí me voy a conectar desde otro dispositivo. ¿Me puede? Sofi, permítame 2 minutitos, terminamos y para que se ingrese a la otra clase, ¿ya? Ya no tenemos otra clase, profe. Sí, es texto. Ya, entonces terminamos conmigo, que son 2 minutitos no más. ¿Sí? Listo, Hecho. muy bien. Y Daisy se puede desconectar para que no pierda Profe, el hilo. Mande. no sé qué le pasa a mi internet, está medio, no sé qué. ¿Qué tenemos que hacer aparte del propio de los animales acuáticos? Después de eso, Voy a poner el segundo asterisco que dice implica que óvulos sin fecundar y espermatozoides sean vertidos al agua. Entonces, para que haya fecundación externa, los espermatozoides y los óvulos van a estar en el Agua. En el agua, muy bien. Entonces, si le digo, ¿cómo es? Si le digo, dibuje un tipo de reproducción, de fecundación externa, ¿qué va a hacer usted? Óvulos sin fecundar y Óvulos sin fecundar y espermatozoides que sean vertidos en el agua. Listo. Si yo encuentro, bueno, obviamente porque son chiquititos, estos a simple vista no los voy a ver, ¿no? Pero cuando empieza el ciclo reproductivo de los animales, están listos ya para reproducirse, tanto macho como hembra, ponen sus células sexuales. ¿Cuáles son? Los espermatozoides y los óvulos en el agua. Para que estos dos se junten, para que se puedan fecundar. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Está claro? Listo, entonces usted pone ahí un dibujito de algún organismo que pueda fecundarse de manera externa, ¿sí? Listo, ¿entendido? Sí, profe. ¿Preguntas? No. Una, profe. Pregunte. Ninguna pregunta, profe. Ya, listo. Un gusto haber trabajado con ustedes, chicos. Nos vemos la próxima hora. Hasta luego, Licen. Chao, que les vaya bien. Gracias. Chao.